iniciar la sesión, ¿ah? Pero primero vamos a comenzar en comité mientras llegan los senadores que están. Sí, asiento, por favor. Sí, ahí estamos. ¿Cómo se dice? En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Le vamos a dar la palabra a la secretaria para la cuenta. Sí, presidente, hay una sola materia que hay que dar cuenta en vinculación con el proyecto del que se dio cuenta ayer sobre los cuidados y el Sistema Nacional de Cuidados, en que están vinculados con el proyecto del Fondo Solidario de Sala Cuna. El Ejecutivo le colocó urgencia simple al proyecto de Sala Cuna que está en nuestra comisión, presidente. Gracias, secretaria. Senadora, senadores, yo les pediría un minuto. Esta sesión es una sesión para escuchar al Ejecutivo con respecto al contrato de buceo, de buzo. Y la verdad que vamos a iniciar esta sesión solamente con la exposición del Ejecutivo. Pero aprovechando que está la ministra, yo formalmente quería pedirle lo siguiente en mi calidad de presidente de esta comisión. Es lo siguiente. Tengo aquí anotadito para que no se me olvidara. En este minuto se está viendo la implementación de la reforma. ¿Ah? Y lo que nosotros queremos pedir es un poco de participación con este comité de implementación que constituyó el gobierno encabezado o que dirige el subsecretario Claudio Rey, que coordine, ¿no es cierto? Bueno, nuestra sugerencia es esta, es pedirle a ustedes que se nombren encargados por los senadores y que se reúnan al menos quincenalmente para conocer los avances. Esta es una reforma previsional muy compleja que a nosotros nos interesa, sobre todo por el compromiso con la ciudadanía, que la ciudadanía vaya sabiendo en detalle cómo van los avances, en qué cosas se han implementado. Entonces, ojalá en algunas de estas reuniones, o por último una vez al mes, que podamos participar los mismos senadores o algún representante nuestro en estas reuniones. Y lo otro, invitar cada 2 meses, por decirlo así, al Ejecutivo para que nos cuente cómo va eso. Entonces, a mí me gustaría que usted lo pudiera evaluar, ministra, porque creo que es necesario y para que no haya ninguna confusión y dudas. Tiene la palabra la ministra del Trabajo. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al senador Cruzcoque, a la senadora Alejandra Sepúlveda y a los funcionarios del Congreso Nacional que nos acompañan. Señalar que respecto de su petición, sería bueno, si lo tienen a bien, primero venir a hacer una presentación de la implementación que se ha diseñado hasta el minuto y ahí ver cuál podría ser el espacio, porque la verdad es que muchas de las tareas, por no decir todas, dependen más bien del Ejecutivo, pero es importante que se verifique de buena forma y nosotros no tenemos ninguna dificultad en contarles todos los pasos que se tienen que dar. Por lo pronto, lo que puedo anticipar es que se han constituido 15 equipos de trabajo que coordina operativamente el subsecretario Claudio Reyes de Previsión Social, que tanto el ministro Mario Marcel como yo, por disposición del presidente, estamos a cargo de la implementación y que estos equipos de trabajo dicen relación con al menos 4 líneas estratégicas. La primera de ellas es la normativa. Hay que dictar muchas normas de carácter general, algunas de ellas van a salir a partir de la publicación de la ley inmediatamente en consulta por parte de la Superintendencia de Pensiones, pero además quedaron comprometidos algunos proyectos de ley. ¿Ya? En segundo lugar, toda la parte que tiene que ver con la llegada a los beneficiarios para efectos de cómo se les comunica, ¿cierto?, que van a poder acceder a este beneficio. Lo vivimos un poco cuando se amplió la PGU, donde teníamos la ley, pero no teníamos un espacio comunicacional habilitado previamente en la ley para poder hacer llegar a conocimiento de las personas que podían postular a la PGU, así que eso también se está trabajando desde ahora. Y hay otras iniciativas más concretas que tienen que ver con el cronograma mismo de trabajo, donde se ve la implementación, en primer lugar, del Fondo Autónomo Previsional, que se tienen que nombrar las autoridades a cargo y pasar también por este honorable Congreso. Luego hay que recordar que en mayo se inicia la cotización, el seguro de lagunas previsionales, qué buena cosa, si es que la ley se publica en marzo, ya en mayo partimos con el primer producto de la ley
La primera política pública que va a permitir reducir las lagunas. En el mes de agosto empieza la cotización de los empleadores. En el mes de septiembre empieza el aumento de la PGU. Y hasta fin de año se paga el seguro de reconocimiento por años cotizados y por brecha entre hombres y mujeres. Entonces hay todo un calendario. Solamente terminar para anticipar que en el mes 36 debieran estar operativos los fondos generacionales y la nueva licitación de actuales afiliados. Entonces, hay todo un cronograma y si nos permite podemos venir a presentarlo en detalle. Y ahí resolvemos después la modalidad de seguimiento porque puede ser dando cuenta esta misma comisión y a la de la Cámara. Y yo la verdad que el día 26, que es la próxima semana, vamos a tener un día muy concurrido porque se elige la mesa, así que van a estar todos. Yo lo que quería proponer era que los invitáramos para el próximo miércoles, 25, ¿no es cierto? 26. El próximo miércoles y hacemos una sesión solo para eso, para que después esta comisión, porque va a haber cambio en esta comisión, yo diría la primera semana de enero, perdón, primera semana de abril, para que nos pongamos de acuerdo en... No, no. Sí, por eso que yo quiero que empecemos con esto. Sí, el próximo miércoles, no, la distrital comienza el lunes 31. Entonces quedaríamos en eso y nos encantaría que usted pudiera venir. Aquí vamos a estar, senador, el 26 de abril, el 26 de marzo, perdón, presentando 26 la de implementación marzo. de la reforma. Acordado entonces, y ahora para... Sí, presidente. Sí, porque vas a quedar de presidente, te voy a informar al tiro. Oye, no, sí, gracias, presidente. Saludar a la senadora Sepúlveda, a la ministra, subsecretario y al equipo Pilar. Que si también pudiese venir la superintendencia, porque mucha cosa que va a hacer como de todo el equipo. Eso. Gracias. Presidente, si me permite. Sí, ministro. Sí, a propósito de la inquietud del senador Cruzcoque, señalar que vendría el equipo completo. Yo solo para que se perspective esto, porque esta tarea se empezó a trabajar, el diseño y la implementación, a los días siguientes que la reforma se aprobó. Ya hay bastante trabajo avanzado, pero aquí están los equipos del Instituto de Previsión Social, de la Superintendencia de Pensiones, la Subsecretaría de Previsión Social y el Ministerio del Trabajo. Por el lado de Hacienda está el Ministerio de Hacienda propiamente tal y la Tesorería General de la República, además de modernización del Estado. Y aparte está la Secretaría General de la Presidencia, donde ahora está nombrada ministra la abogada Macarena Lobos, a quien aprovechamos de saludar. Así que tenemos un trabajo, yo diría, bastante avanzado y es bueno porque eso también a nosotros nos permite estar dando información y por otro lado viendo eventuales riesgos que se puedan suscitar. Ya. Le dejo la palabra a continuación a la senadora Sepúlveda. Sin antes, senador, nosotros creo que vamos a llegar hasta después del 6, yo creo que vamos a tener que entregar las comisiones, porque el 26 es miércoles y todavía tienen que llegar a hay acuerdo, pero las fechas no dijeron fechas, sino que después del 26, y después del 26 viene semana. Así que yo estoy hablando los cambios van a ser la primera semana de abril. Segunda semana, primera o segunda semana de abril. Ahora, lo que yo quiero decirle, senador Galilea, porque usted no tiene por qué irse. No es ninguna cosa nueva. Yo voy a quedar como miembro de esta comisión. El senador Galilea va a ser reemplazado por el senador García. Senadores, para que estén informados, el senador García lo va a reemplazar Sí, por eso. Y usted sigue, tengo entendido, viene Loreto Carvajal, y tengo entendido que de acuerdo al acuerdo corresponde que el senador Saavedra debiera dirigir esta comisión. Pero esperemos lo que pasa el 25-26 porque sé que hay conversaciones, negociaciones, como en todos estos casos. Yo le voy a ofrecer la palabra, pero yo también quiero decirle lo siguiente. En el día de mañana es el Día Internacional de los Niños de Síndrome de Down, ¿ok? Entonces yo me voy a tener que retirar porque en este minuto está llegando una delegación de niños de la Fundación Alma Luz, cosas que compartimos con el senador Luciano Cruzcoque. Estos niños van a venir a almorzar, van a estar aquí visitando un poco el Congreso, y lo primero que van a preguntar estos niños, oye, ¿por qué hablan todos
y no escuchan al que está hablando. Eso ha pasado, aunque ustedes no crean, en la Cámara de Diputados sucedía siempre cuando venían niños con alguna discapacidad. Entonces yo por eso voy a escuchar a la senadora Sepúlveda, continuamos con la exposición de la ministra, el día 26 nos vamos a juntar acá porque va a exponer todo el seguimiento y los compromisos y la implementación que se está llevando a cargo de la reforma, y yo te voy a pedir a ti, estimado senador, que usted presida la sesión. Ya. Nunca van a estar solos Presidente, ustedes. mire, fue parte muy importante cuando tramitamos la reforma, ¿no? El ir tratando de monitorear qué es lo que iba a ocurrir con la implementación. Entonces creo que lo que usted ha planteado fue parte de los acuerdos que nosotros teníamos. Si es posible, ministra, si es posible que nos puedan enviar información antes de la sesión, ¿ah? Para poder revisar. Sobre todo, a mí me interesa mucho la licitación de stock, donde la mayoría de los que estuvieron de acuerdo, ¿no es cierto?, expertos y todo, nos pidieron especial preocupación en cómo se iba realizando esta licitación, y yo creo que además es parte muy importante de la reforma, ¿no? Entonces, si fuera posible tener algo de información antes, si es que pudiera surgir, bueno, a mí me interesa. Sí, Entonces, sí. a mí me interesa. Si es posible, aquellos que tengan interés en recibirla, qué bueno, eso. La información es pública, senadora, así que nada, pero ¿sabes por qué yo no soy muy partidario de eso? No porque es importante que ellos nos digan las cosas, porque si no, vamos a tener a la prensa y vamos a desviar un poco el tema. Entonces, yo creo que, bueno, pero es decisión de ella, ella puede pedir todo lo que quiera, pero a mí me parece que entregar esta información antes, la va a conocer la prensa y va a venir por el stock. Aquí lo que se trata de decir, ¿están cumpliendo los parlamentarios, está cumpliendo el gobierno con esto? Entonces, yo lo que pediría, si es que usted lo quiere, está en todo su derecho, de que esa información la traigan el mismo día y se la entreguen escrita. Ya, hable con la ministra. Aquí no se trata de que yo quiera entorpecer el proceso, estoy cuidando este proceso. No se olvide que hay elecciones este año, entonces, y a los que más le dan duro, a los que votamos a favor en la oposición. ¿Mm? Bueno. Pero bueno. Ya. No, pero ustedes lo están haciendo muy bien todas. Ya. Ministra, nos vemos mañana. ¿Ah? Ya. Y sí, senador Galilea, por favor. No, Luciano no puede aceptar ningún cargo. Tiene responsabilidades más importantes. Está bien. Bueno, muy buenas tardes, senadores y ministra, subsecretario, asesores. Yo tenía un poco la misma preocupación que había planteado la senadora Sepúlveda, así que
estando aclarado que el próximo miércoles el Ministerio va a venir a explicar toda la implementación, me quedo tranquilo porque efectivamente los plazos van a... ¿Cuándo se está pensando publicar el...? Claro, porque toda mi preocupación para quienes siguen esta comisión, los primeros, una vez publicado, lo primero que ocurre en términos prácticos, se empiezan a generar muchos plazos, pero lo primero que ocurre en términos prácticos, según mi memoria, es que en 5 meses después, empieza la cotización adicional del empleador. Y para que ocurra la cotización del empleador, el Fondo de Protección Previsional, la elección de los consejeros de ese fondo, la emisión del bono que tiene que estar registrado en el DCB con todas las anotaciones, o sea, es un trabajo muy, muy intenso y extenso. Entonces, no se puede, creo que va a ser súper demandante en los plazos y por lo tanto hay que tenerlo muy bien planificado y esa es la tranquilidad que queremos tener todos los legisladores, porque esto es demasiado importante como para después eventualmente tener eventuales problemas prácticos en esta implementación. Entonces, esa es si usted quiere aclarar algo ahora al tiro, bien, si lo quiere dejar todo postergado, o sea, venir a explicarlo con todo el equipo de la superintendencia, en fin, de todos los que se van a involucrar el próximo miércoles, ningún problema tampoco, porque esa era toda la preocupación que a los legisladores era la preocupación que teníamos. Bueno, saludarlo, senador. Lo que pasa es que en la parte anterior de la sesión estuvimos recién conversando de eso. Lo primero que ocurre, por indicación de la ley, es que un mes después de publicada la ley, empieza a operar el seguro de lagunas previsionales. Ya, entonces lo que va a ocurrir es que mañana el presidente de la República va a promulgar la ley. Ustedes están invitados a la actividad, todos los senadores de la comisión y la senadora. Esperamos contar con su asistencia y luego la ley se tiene que ir a Contraloría, el decreto promulgatorio, y esperamos poder publicarla a fin de mes. Nosotros igual hemos estado previamente trabajando en algunas materias. En el evento de que esto saliera publicado dentro del mes de marzo, de hecho hemos estado en conversación previa con... ¿El seguro es abril o es mayo? Mayo empezaría el seguro, claro. Hemos estado hablando con el diario oficial, o sea que se han hecho varias gestiones para que esto ocurra. Empezaría entonces el seguro de lagunas previsionales. Al 5.º mes, que sería agosto, empezaría la cotización previsional. ¿Ya? Los nombres respecto de los integrantes que se van a proponer están precisamente en este periodo en discusión, digamos, tanto del encargado del fondo como de las demás personas que van a conformar el consejo y que se van a traer de acuerdo al procedimiento que se establece. Al 6.º mes, que es septiembre, empieza el aumento de la PGU a 250.000 pesos para los mayores de 82, más los pensionados de invalidez mayores de 82, más los beneficiarios de RETIC, VALEC, de leyes RETIC, VALEC exonerados, más las personas de CAPREDEN y DIPRECA que no alcanzaban la PGU más de 82 años. ¿Ya? Luego va a ocurrir que al día siguiente del 9.º mes, o sea, puede ser a fines de diciembre o principios de enero, se va a pagar el beneficio que es universal para quienes cumplen los requisitos de años cotizados. Exactamente. Y que son mujeres de 10 años cotizados o más y hombres de 20 años cotizados o más, además de lo que se denominó la compensación a las mujeres por expectativas de vida. En relación a los otros cambios, que vienen un conjunto de cambios, hay que dictar cerca de 50 normas generales por parte de la superintendencia. Una vez publicada la ley, se empiezan a subir varias de ellas en consulta y que dicen, por ejemplo, con los fondos generacionales que se van a implementar mucho más adelante, pero que buscan mucho más largo, claro, pero que buscan desde ya recoger la opinión del mercado a efecto de ver cómo se hace de una forma que sea la más adecuada a fin de poder cumplir con los objetivos de la ley, que son resguardar las rentabilidades y producir que estas aumenten. Todo este diseño está desde los primeros días de febrero ya en marcha y para nosotros en realidad sería muy bueno poder venir a presentarlo el próximo miércoles. Creo que es importante y además quiero señalar una cosa, me parece muy relevante que en esta comisión se ponga el tema porque
muchas personas piensan que la reforma se aprobó y estamos. Y esto requiere una implementación mucho más larga. Claro, requiere es una implementación muy desafiante, por eso se conformaron 15 equipos de trabajo, se nombró coordinador el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. Totalmente. Yo creo que eso es importante, porque hay varias cosas que no pueden dejar de hacerse. Y nosotros hemos visto lo que ha pasado a veces cuando hay un cambio de gobierno, sobre todo cuando cambia el signo político, que no necesariamente se han continuado con la tarea. Y este tema es demasiado relevante para el país. Así que, en buena hora, toda la disposición. Muy bien, gracias ministra. El próximo miércoles entonces vemos en detalle todo lo que tiene que ver con todo este proceso, extenso proceso de implementación que va a tener la reforma previsional. De acuerdo a la tabla, para el día de hoy damos inicio al estudio del proyecto de ley que crea el contrato de buceo y actividades conexas. Y vamos a tener en relación a esto la exposición justamente del Ejecutivo. No sé si usted, ministra, o el subsecretario Bocardo. Los dos. Muy bien. Entonces, tiene la palabra, ministra. Bueno, lo primero, presidente, por su intermedio quisiera señalar que este proyecto de ley se levanta en un contexto en el cual hay tasas de accidentabilidad en el sector del buceo que son, yo diría, bastante alarmantes si uno las compara con las cifras de accidentabilidad nacional, ¿ya? Esto, entre otras cosas, todas ellas relacionadas con materias de protección laboral en torno a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Para poder avanzar en esta materia, nosotros hicimos un largo trabajo desde el año 2023 por disposición del presidente Gabriel Boric, en el cual hemos funcionado en mesas de trabajo tripartita con empleadores del sector, yo creo que en particular de la actividad de la salmonicultura, y con los sindicatos del sector, ¿ya? Este trabajo se realizó con el aporte también de parlamentarios, tanto diputados como senadores de oficialismo y de oposición, que tenían la misma inquietud sobre el punto, ¿ya? Este diálogo social ha permitido concluir en una agenda que permite avanzar en distintas materias concretas, y una de ellas es precisamente el tema de la protección de la seguridad y salud en el trabajo a través de la creación del contrato de buceo, de actividades conexas y el fortalecimiento de la normativa de salud laboral. En esto quisiera señalar como un antecedente previo que yo creo que es importante ver la política pública también como un proceso, porque de repente se ven solo momentos o instantes. Y quiero señalar que la Suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, realizó un estudio observacional de buzos dedicados a la acuicultura, que fue un estudio bien largo, estuvo 5 años estudiándose entre el 2014 y el 2019, y se detectaron algunos hallazgos que creo que es importante tener presente para la discusión legislativa. El primero de ellos es que se encuentran presencia de factores de riesgo cardiovascular como hipertensión en los buzos e índice de masa corporal alterado en el 86,7% de ellos. Presencia de factores de riesgo cardiovascular con hipertensión en el 3,3% de los casos de los buzos, índices de masa corporal alterado en el 86,7% de ellos. Para arriba. No lo dice, pero es más deducible, ¿no? Asimismo, consumo de algunas sustancias que alteran la salud, como el cigarrillo, el alcohol, y esto comparativamente con cifras de otros rubros económicos con una prevalencia mayor, ¿ya? Eso es lo que preocupa, digamos, que podría potenciar el riesgo cardiovascular. En el área neuropsicológica, mental o cognitiva, se detectaron alteraciones en la memoria, en el trabajo, en la memoria de trabajo en el 34% de los buzos, en carga mental en el 68% y en fatiga física y mental en el 75,8% de ellos. Este fue un estudio largo, entonces son conclusiones bien asentadas, digamos, no son de una foto de un minuto. Y en el área fonoaudiológica, que esto yo creo que es súper relevante tenerlo a la vista, por las características de la actividad, se observaron alteraciones en el 66,5% de los buzos, las que varían en intensidad, por cierto, de sujeto a sujeto, con diferencias significativas en el grupo de exposición,
si uno tiene a la vista los que han buceado por más de 6 años con los que han buceado menos de 6 años, ¿ya? A la anterior, solamente, y antes de darle la palabra al subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, que ha liderado esta tarea, se suman algunas cifras de accidentes que han ocurrido y que nos entrega tanto la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, como el sistema de la superintendencia, que hablan de gravedad de accidentes del trabajo del 2019 al 2024, de 131 personas, o sea, que han sufrido accidentes graves. Todo esto es de 2019 al 2024. Fatalidades donde han fallecido 25 buzos. Eso, en el fondo, lo que quiero plantear es que esto, en comparación con otras actividades, es una cifra alta. Y otro tipo de accidentes, 20, y accidentes de menor envergadura, 11 casos. Entonces tenemos una tendencia que los accidentes, en primer lugar, son graves. Hay la primera calificación que uno puede hacer, la primera conclusión, que cuando hay accidente en la actividad del buceo son graves. Y la segunda es que se producen fatalidades por sobre las estadísticas nacionales. En Chile, en general, las normas de seguridad y salud laboral tienen un desarrollo normativo importante. En general también se cumplen, pero todavía siguen existiendo fatalidades del orden de las 200 por año. Y si uno ve, para la cantidad de trabajadores que se dedican a esta labor, proporcionalmente es alta. ¿Ya? Es alta. Por eso venimos a presentar este proyecto de ley que da cuenta, ¿cierto?, que en materia de salud laboral aquí hay un nivel de exigencia en las tareas que realizan estos trabajadores que es mayor que en otras áreas productivas, detectándose situaciones de riesgo en el sector, y que los compromisos tanto establecidos con los sindicatos como con los gremios de empleadores se proponen avanzar en este proyecto que venimos a presentar. Si le parece bien, presidente, el subsecretario Bocardo podría hacer la presentación del proyecto de ley. Antes del subsecretario Bocardo, una pregunta. En mi probablemente muy escasa vinculación vital con la actividad de los buzos, tengo, no sé por qué, la sensación de que pocos buzos son empleados. Y no sé si tienen esa estadística, como que tiendo en lo que me ha tocado a mí en la vida, que puede ser una muestra extremadamente pequeña. En general son personas bastante independientes, que se les contrata, oye, no sé, un ancla se quedó atascada con un cable en el fondo de no sé qué bahía, y el tipo va, pum, y se le paga, y muchas veces se le paga bastante bien, de hecho. En la pesca artesanal son parte del equipo y no necesariamente tienen un contrato laboral, y uno es el que baja, qué sé yo, y el otro está en el compresor arriba, y así labores de limpieza de casco se contratan para la limpieza del casco, pero no hay un contrato propiamente de trabajo. Entonces, no sé, dejo plantado a lo mejor tienen esa estadística, pero lo que me ha tocado ver a mí, en general, son como una actividad de especialidad, en que tiendo a pensar de que hay poco contratos de trabajo y que se les contrata para labores específicas. No sé si las empresas, si las grandes navieras tienen permanentemente algún buzo que va a bordo, en fin, eso no lo sé. No he tenido esa experiencia, pero quería dejar planteado esa duda. No quita con que igual a lo mejor debe haber un contrato especial de buzo, pero me interesaba saber qué proporción hay efectivamente de buzos que andan por su cuenta y que tienen puros contratos para una obra o faena, por así decirlo, muy, muy clara y precisa, y cuántos están efectivamente propiamente contratados en una empresa formal. Gracias, senadora Sepúlveda, y después Gracias. vamos con el Mire, subsecretario. yo me sumo a que mi nivel de ignorancia en este tipo de labores no es mi... No es la especialidad. Estábamos viendo el cabotaje y yo decía, bueno, nosotros somos de valle, ¿no? No tenemos caleta, no tenemos puerto ni nada por el estilo, entonces es bien difícil. Claro, entonces ese es nuestro problema, tomate, sandía y melones, ¿no? A mí me preocupa mucho lo de la subnotificación. Entonces, cuando a mí me dan las cifras de los sucesos, siempre me pregunto cuánto hay más atrás de eso. Porque los que llegan a los sucesos son los menos. Son los menos. Entonces, yo no sé si aquí estamos hablando de una encuesta, estamos hablando de cifras que tiene la superintendencia, porque
es como los que llegan a la suceso es la punta del iceberg. ¿Mm? Porque la gente no tiene información de cómo llegar, porque encuentra que no da solución, etcétera. Entonces, ¿cómo se recopila estos antecedentes? Y me preocupa mucho la subnotificación, pensando en los contratos y pensando en el estímulo, ¿no? de lo que tiene que ver con el seguro. ¿Ya? Eso, presidente. Bueno, saludar a todos los senadores y senadoras de la comisión también. Tal como señalaba la ministra, este es un proyecto de ley que parte a partir de distintos hechos de connotación pública, accidentes, algunos reportajes, gestiones que en su momento el senador Fidel Espinosa le pidió a la ministra recibir a un grupo de sindicatos que estaban afectados por varias situaciones. Y lo que nos mandató la ministra fue, y lo voy a poner de esta manera, de que el Código del Trabajo lograra ingresar en una serie de actividades laborales vinculadas a gente de mar, distintos tipos de actividades, donde no era muy común, y culturalmente hablando, que este tipo de normativas tuvieran fuerza y peso. Por razones geográficas también son zonas difíciles de fiscalizar, por la extensión que tienen de recorrido, entre otras. Esto llevó, por un lado, que se desarrollaran planes de fiscalización a las empresas salmoneras de gran tamaño, que sobre todo en las regiones de Puerto Montt, de los lagos, Aysén, Magallanes, pero también de actividades que se realizan en faenas mineras, por ejemplo, en el norte, y que nos permitiera justamente conocer en profundidad el modo en cómo se organizan estos procesos de trabajo, y lo que sí era conocido, la gran cantidad de accidentes, de fatales y de los riesgos laborales a los que se exponen. Es una actividad calificada por distintos organismos de salud y seguridad en el trabajo, una actividad de alto riesgo. Y solamente para que se hagan una idea, el año 2024, en una cifra que se ha venido reduciendo significativamente, por ejemplo, en minería, hubo un nivel de fatalidad de 7 personas. Y la minería involucra una cantidad de personas muchísimo mayor que, en este caso, la salmonicultura. Quizás hay un tema que habría que precisar. Este es un proyecto que regula relaciones laborales dependientes de buzos con empresas que requieren de sus servicios, y donde efectivamente hay una actividad que probablemente es más masiva, que es lo que se conoce como el buzo mariscador, que es más bien un trabajador independiente, que también tiene demandas de formalización de otro tipo con las instituciones de la seguridad y la salud. Pero en este caso particular, este es un subgrupo que trabaja ya sea contratado directamente por empresas. Hay salmoneras que tienen, industrias que tienen trabajadores con contrato permanente, y también hay muchos subcontratistas. Sí. Muchos subcontratistas, pero que establece relaciones de dependencia en el lugar de trabajo. Y se organizan más bien a través de sistemas de turno parecidos a lo que podría ser como una suerte de jornada excepcional o algo parecido. Y por lo tanto son gente que muchas veces piensan que nosotros fiscalizamos pontones que estaban a 3, 4 horas de tierra, pero hay algunos pontones que uno tiene que embarcarse 7, 8, 10 horas para llegar a los lugares donde se realizan las faenas. Por lo tanto, son trabajadores que pueden estar una semana realizando la faena, se devuelven después a sus casas y vuelven. Entonces, es un subgrupo de buzos que tiene relaciones de subordinación y de dependencia. Nosotros tenemos algunas estimaciones del orden de 6.000, 8.000, quizás hasta 10.000 trabajadores que se involucran en este tipo de actividades. Sí, en todo el país. Y es en ese marco de objeto que el proyecto regula. Por lo tanto, estamos hablando de trabajadores dependientes y subordinados, entendiendo que no regula, porque esas otras actividades, las actividades independientes que realizan los buzos mariscadores. Y respecto a las estadísticas, claro, estas son las estadísticas que registran los sucesos a partir de denuncias de accidentes laborales que se producen en relaciones laborales de dependencia. Sabemos que en la actividad del buzo mariscador hay accidentes que no quedan necesariamente reportados en esa estadística. Pero incluso con ese subreporte, como señalaba la ministra, si uno compara los absolutos con otras actividades que involucran una mayor cantidad de trabajadores, es alta. Son poquitos accidentes, pero cuando ocurren el riesgo de fatalidad es prácticamente total, por las características del trabajo que tienen. De todas maneras, después, senador, le podemos hacer llegar más estadísticas que tenemos y cifras de
de lo que justifica el proyecto. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto y qué justifica un contrato especial de trabajo en el Código del Trabajo? Reconocimiento a la labor de buceo, reconocer las particularidades que éste posee, entendiendo que actualmente el Código del Trabajo contempla otro tipo de trabajadores embarcados, gente de mar, trabajadores portuarios eventuales, que comparten algunas características, pero que requieren de un tratamiento especial. En segundo lugar, y diríamos que este es el corazón del proyecto, es el fortalecimiento de la protección en el ámbito de salud y seguridad en el trabajo de buceo, asociado a varios riesgos que ya se han mencionado. Lo anterior se complejiza aún más por el contexto de los servicios que limitan las posibilidades de atención médica en caso de accidentes al encontrarse en el mar. Cuando ocurren este tipo de accidentes, llevarlos a una cámara hiperbárica de manera pronta no es fácil por la ubicación geográfica que tienen estos pontones. Muchos se encuentran en reservas, en lugares aislados y por lo tanto no es fácil el traslado. Según la Dirección del Trabajo, el año 2023 se registraron un total de 515 denuncias ante dicha institución y van 125 denuncias en el año 2024. Quiero señalar aquí que este es un programa inédito de fiscalización que realizó el Ministerio del Trabajo a través de la Dirección del Trabajo y esperamos también que este proceso de diálogo social y mesas haya contribuido, por ejemplo, a que este año 2024 hayamos tenido 0 fatalidades. Hay un trabajo que hicimos con la industria y efectivamente la respuesta que tuvimos tanto de sindicatos como de las empresas fue más bien a intentar abordar este problema porque todos entienden que es una situación que se debe eliminar. De acuerdo con los datos de la Dirección del Trabajo, desde el 2021 las personas trabajadoras de buceo específicamente en la industria han enfrentado 31 accidentes graves, 6 fatales y datos que ya ha entregado la ministra. Además, si se considera el periodo 19-2024, se han registrado 187 accidentes, de los cuales 156 como graves o fatales. Uno que fue muy connotado fue el año 2022 en Punta Arenas, que le costó la vida a una trabajadora que laboraba para una contratista. Y solamente para que se hagan una idea, es una persona que cuando se encontró estaba a 60 metros de profundidad en el mar, o sea, a una profundidad ya que... exactamente. Entonces... No, era un accidente que ya se había producido, la encontraron a esa profundidad, pero se encontraba ya buceando. En general, en los pontones que están más cercanos a tierra, las profundidades no son tan elevadas, pero hay en otros lugares donde a veces bajan más de 20 metros, que ya es una profundidad que los pone en un riesgo elevado. Entre 10 y 20 metros ya el riesgo aumenta exponencialmente, no es lineal. Ella trabaja en un centro de engorda de salmones. Entonces estaba más de 100 kilómetros adentro. Parte de la dificultad. Hacia adentro del mar. Claro, y ahí cayó mucho. 30 y estamos. El tercer objetivo del proyecto es la forma de contratación para ejercer el ejercicio de las labores de buceo. Suelen ser precarias, muchas veces informales, y donde muchas veces además los buzos realizan más funciones de las que para las cuales están contratados. Además, esto nos tocó contratarlo presencialmente cuando estuvimos realizando las fiscalizaciones en la región de los lagos. En ese sentido, me gustaría los contenidos del proyecto, que son los que fueron... primero voy a exponer cuáles fueron los que presentó el Ejecutivo y de ahí voy a presentar también cuáles fueron las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados y Diputadas. En primer lugar, reconocimiento del contrato de trabajo de buceo. Se propone incorporar al título del contrato de los trabajadores embarcados el contrato de buceo y actividades conexas. Segundo lugar, la regulación de la salud y seguridad en el trabajo de buzos. Para regular la obligación por parte de los empleadores de proporcionar todos los medios técnicos y la dotación de seguridad necesaria para desempeñar las labores de buceo en forma segura. Esto implica cumplir una serie de requerimientos que la propia Directemar, que hay que decirlo, con la cual trabajamos de manera conjunta este proyecto con la Subsecretaría de Defensa y particularmente de Fuerzas Armadas y Directemar, donde se establecen cuáles son las dotaciones necesarias y generar un rol activo por parte de las empresas mandantes respecto de la supervisión del cumplimiento de dichas condiciones. En tercer lugar, establecer responsabilidad del dueño de la obra, faena o empresa encargada de ejecutar las labores. Esto en línea con otras leyes ya que establecen estos mecanismos, la finalidad de que los trabajadores de las faenas de buceo tengan una mejor protección sobre sus derechos laborales. Independiente de la calidad contractual, se establecerá la responsabilidad del dueño de la obra, faena o empresa
que encarga ejecutar las labores, el que deberá adoptar medidas para el cumplimiento de los métodos de trabajo seguro por parte de las empresas contratistas usuarias, siendo asistido por los organismos administradores de la Ley 16.744. El cuarto eje del proyecto, y aquí es donde están los elementos más sustantivos, se establece responsabilidades concretas para la empresa principal, las que deberán contar con dispositivos de salvamento, procedimientos de control, de infraestructura como balsas, jaulas, plataformas y bodegas flotantes. Aquí algo que es bien importante porque se nos consultó en su momento. Mientras Directemar es la encargada de regular... A propósito de la última lámina nomás, a propósito de la ley 16.744, existe, porque no aparecía atrás, las mutuales. ¿Tienen normas específicas respecto de elementos de seguridad en el buceo o nunca han desarrollado y lo que tiene que vigilar el comité paritario, en fin, todo lo que esto significa respecto de, así como, no sé, por la construcción, el guante, el tipo de zapato, el casco, los anteojos, si es que protejan los ojos, que hay una serie de elementos. No sé si está normado por la mutual, o la asociación chilena, en fin, temas específicos de seguridad para las faenas de buceo. Si es que lo van a decir después, seguimos. Si es que encuentran que es bueno absolver al tiro la consulta, lo hace. Tiene toda la libertad del mundo, subsecretario. La aguanto un poco hasta el final, si le parece, senador. Que hay cosas que voy a responder en las líneas que vienen, por eso. Como decía, aquí se hizo un trabajo conjunto porque para que se entienda, hay una serie de elementos desde la matrícula de buzo, cuáles son las reglas generales, cuál es la dotación que tienen que tener, cuáles son el cumplimiento de las reglas de seguridad y salud de los artefactos de mar, son todos regulados por Directemar. Entonces, una de las cosas que se nos planteó al presentar este proyecto era, bueno, si ya Directemar regula todos estos aspectos, ¿por qué se requiere de este contrato y de un reglamento específico en seguridad y salud en el trabajo? En primero hay que señalar que la Directemar no tiene jurisdicción respecto a materias de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, ellos podían contestar ciertos no funcionamientos, pero ellos de lo que se encargan es del cumplimiento de la normativa de los artefactos navales. Y por lo tanto no tienen jurisdicción para aquello. Y en segundo lugar, en la medida que uno incorpora estos elementos en la ley, obliga a precisar de mucho mejor manera a las mutuales en este caso, ya que de lo contrario quedan muchas veces en categorías ocupacionales más generales. Es cierto que las mutuales han aportado en algunos casos con alguna cámara hiperbárica o en otros casos a través de planes de acompañamiento directamente a los distintos gremios del salmón. Hay algunos trabajos previos que han hecho Salmón Chile o el Consejo de Salmón con las mutuales justamente para tratar de tener mejores prácticas, buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo. Pero en la medida que esta ley los especifica y que mandata a través de reglamentos cuestiones particulares en materia de seguridad y salud en el trabajo, obliga a las mutuales a tener programas mucho más específicos a una actividad que es muy técnica. Esto creo que es bien importante señalar porque el tipo de regulaciones a las cuales están sometidos los buzos tiene una serie de componentes muy técnicos y que si no son elaborados en su especificidad quedan en un marco más general de otro tipo de actividades laborales a las que se parecen, pero que finalmente, insisto, fruto de las características específicas que tienen, finalmente no quedan explícitamente mandatadas, ¿no? Para estos efectos se han tomado como referencia la regulación del jefe del centro cultivo, que establecía mediante un ordinario del 26 de febrero del 2024, que nos permite, a partir de un instructivo que ya tiene la Dirección General del Trabajo, establecerlo como el responsable del centro de trabajo independiente que allí se desempeñan contratistas. Hay un jefe de cultivo que es una persona que trabaja directamente para la mandante. Perdón, ¿es de la Dirección del Trabajo o de la Directemar esa normativa? Porque aquí dice Directemar. Sí, es de la Dirección del Trabajo. Dije Dirección del Trabajo. Es de la Directemar. Perdón. Dirección del trabajo. Estamos formateados con el trabajo. En quinto lugar, el registro electrónico de documentación y registro de asistencia. Esto fue una de las discusiones más relevantes que dimos con la industria y también con los sindicatos, ya que a través de esto establecemos un mecanismo concreto que permite asegurar, o por lo menos fiscalizar,
el cumplimiento de algo que es bien importante, la jornada de trabajo en los puestos de buceo. Se establece un registro específico para controlar el debido cumplimiento de los tiempos de inmersión, de acuerdo con la profundidad de la labor de buceo. Eso está reglamentado, pero no hay un mecanismo concreto para fiscalizarlo. Nosotros cuando fuimos a fiscalizar nos encontrábamos con planillas de todo el mes que ingresaban exactamente a la misma hora, salían a la misma hora, estaba anotado en papel, pero uno cuando estaba ahí veía que los buzos ingresaban en otros horarios, salían y se dedicaban a otras actividades, por lo tanto no había un mecanismo de control efectivo. Y tecnológicamente hoy día, a través de los relojes de buceo, uno puede tener un registro electrónico completo de cuánto tiempo, a qué distancia, cuáles han sido sus tiempos de descanso. Y esto además va a permitir resolver otro problema, que es que en este caso la Dirección del Trabajo va a tener un registro electrónico que permite fiscalizar sin tener que tener una capacidad logística de desplazarse por estas 3 regiones del país para poder ver si es que se están cumpliendo efectivamente los tiempos de descanso, los tiempos de inmersión, entre otros, que son los que finalmente son la clave para evitar justamente los accidentes en el trabajo. Y se deberán cumplir la obligación de todo empleador de contar con el registro de asistencia. Por lo tanto, este cumplimiento a través del reloj electrónico, que es algo que ya ocurre, la mayoría de las empresas les entregan estos relojes electrónicos, pero no había un registro público que le permite a la Dirección del Trabajo saber si es que esos trabajadores están cumpliendo, pero también a las empresas saber si hay un trabajador que en este momento no está autorizado para volver a entrar al pontón y por lo tanto asegurar que no exponga su salud o eventualmente tener un accidente fatal. Finalmente, se va a dictar un reglamento por parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Sí, como para entender bien esto, ¿cómo se les paga a ellos? ¿Tienen un contrato fijo? ¿Se paga por inmersión? ¿Se paga por cómo se les paga a ellos? ¿Hay un estímulo en eso o...? Formalmente ellos tienen, por reglamento de la Directemar, tiempos máximos de inmersión, tiempos mínimos de descanso, y por lo tanto eso es lo que establece su jornada. Su jornada está establecida por reglamento técnicamente. Ellos, aunque quisieran trabajar, hacer 10 inmersiones más para obtener más recursos, técnicamente por el reglamento de Directemar no pueden, ¿ya? El problema es que no sabemos, o sea, no había un mecanismo para controlar eso. Entonces, como había una contratista, en esa contratista efectivamente puede cumplir sus X minutos de inmersión, pero podía cambiarse a otro pontón con otra contratista y hacer otro tiempo de inmersión, y lo que le llaman el buzo yo-yo, que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y eso efectivamente significaba que incumpla la norma. Por lo tanto, técnicamente, por las características del trabajo, el reglamento que está establecido y que tiene establecido... Hay asegurado tiempos, o sea, alturas máximas mínimas y máximas de inmersión y tiempos mínimos y máximos de descanso entre una u otra inmersión. Eso por norma de salud y seguridad del trabajo ya está establecido, hay estándares internacionales, pero no teníamos cómo asegurar que ese trabajador hiciera más de una contratista ese trabajo y por lo tanto ese trabajador se expone. Así que en ese caso, senadora, el pago es por jornada diaria, semanal, mensual, pero no puede estar asociado como una suerte de productividad en el sentido que uno podría pensarlo en otro tipo de áreas. Si vendes más de un producto, puedes obtener uno. Ellos son trabajadores independientes. Contratista, dependiente. Es que lo hacen ¿Todos? organizarse como empresa a los trabajadores y quedan como... Yo creo que el grueso de los buzos son independientes, no son prestadores de servicio, son prestadores de servicio. ¿Puedo decir algo? Es bueno aclarar el punto. Yo tenía la misma percepción. Yo no soy tan pescador como el senador Saavedra, pero entonces sería bueno para que el senador Saavedra también tenga la misma información, aclarar este punto. Gracias. Sí, ministro. Breve, presidente, vamos a traer toda la estadística que se está requiriendo. Yo creo que es bueno, pero de las mesas de trabajo que nosotros hemos desarrollado con los sindicatos, lo que ocurre es que los hacen organizarse como empresas, a los propios
buzos. Entonces quedan en una situación en la cual en realidad son trabajadores bajo subordinación e independencia, pero jurídicamente los hacen organizarse como empresa y quedan subcontratados. Entonces hay un tema con la responsabilidad del contratista principal, que es parte de lo que regula el proyecto de ley, pero por otro lado además se producen estas figuras como la que señalaba el subsecretario, en el cual se cumple jornada en una empresa de esta manera y luego en otra empresa se duplica o multiplica. Entonces es un sector que está muy desregulado y que lo que ha hecho en la práctica es señalar que todos son independientes, bueno, una gran mayoría, siendo que se trata de trabajadores bajo subordinación y dependencia. Esto es independiente de otro tipo de trabajadores de actividades conexas, como por ejemplo la recolección de algas o moluscos, claro, o recolección de moluscos. Pero hay aquí una relación laboral, sí, ese es el punto. Y eso es lo que hay que, por eso se reconoce acá. Sí, para nosotros sería, si ustedes lo tienen a bien, es súper positivo que este proyecto de ley se enriqueciera con audiencias de sindicatos y de empleadores, porque esto ha sido un trabajo conjunto que creo que puede mostrar más las características propias del sector y ver por qué se toman estas medidas o se proponen estas medidas legislativas. O sea, teniendo claras las inquietudes que provoca este sector, yo creo que para que la Secretaría lo tome en cuenta, escuchar a empresas que tienen contratado buzos, a las empresas constituidas por buzos que son Ya lo contratistas, escucharlo. Creo que a la Directemar también en la fase de fiscalización y normativas que ellos han desarrollado hasta la fecha, también los vamos a invitar, por supuesto, a la... ¿Ya están invitados? ¿Ah? ¿Cómo? Presidente, pero allá hay dos entidades que han solicitado audiencia. Ya. ¿Y a los sindicatos? ¿Qué es lo que pasa con los sindicatos? Que no? también forman parte del diálogo social tripartita. Ah, no, evidentemente. Sí. De hecho, hay un sindicato de mujeres buzos. Pero eso tiene licencia, pues. Con mayor razón. Entonces lo puso como la sociedad de profesionales médicos, que se dedican que le va extraordinaria. Cuando no tiene, es una especie de monopolio. Bien, puede seguir, subsecretario. Solo, Sí, hay que meterse. Hay que darle... solo para que se entienda bien, voy a solamente leer el primer artículo del proyecto, que es justamente el que define al grupo que estamos laboral que estamos regulando. El trabajo de contrato de buceo es aquel que regula la relación de trabajo bajo dependencia o subordinación entre un empleador y un trabajador o trabajadora que se dedica a desempeñar actividades extractivas de recursos hidrobiológicos, mantención industrial, entre otros, mediante buceo con aire abastecido de superficies o en forma autónoma. El ejercicio... Sí. Es que está en el proyecto. El contrato de trabajo de buceo, el que regula el trabajo de buceo y actividades conexas a este proyecto de ley, es aquel que regula la relación de trabajo bajo dependencia o subordinación entre un empleador y un trabajador o trabajadora que se dedica a desempeñar actividades extractivas de recursos hidrobiológicos, mantención industrial, entre otros. Ahí se agregó en la discusión de la Cámara el mantención industrial porque quedaban algunas actividades que se realizan también en el sector, por ejemplo, muchísimas de esas actividades mediante buceo con aire abastecido desde superficie en forma autónoma. El ejercicio de esta actividad considera los riesgos de seguridad ocupacional de los buzos, así como aquellas labores subacuáticas que se realizan sin auxilio de dichos aparatos, medios o sistemas, incluyéndose las actividades conexas a las labores de buceo. Esto porque es bien importante, porque efectivamente un buzo mariscador que realiza actividades independientes no es parte de los que están afectos a la regulación del Código del Trabajo, pues no habiendo relación de subordinación e independencia.
y por eso, de cierta forma, el sector que más emplea trabajo en esta materia son la industria salmonera. De ahí que el diálogo social se diera fundamentalmente con ellos. Pero también en minería se requieren de este tipo por ejemplo, en el norte del país hay muchas de estas actividades que se realizan también, o alguna faena industrial que requiere de una inversión, entre otras. Por lo tanto, regula todo este tipo de actividades y se excluye también, eso es bien importante señalar, las labores realizadas por personal de Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad Pública o aquellas que se realizan de forma recreativa, deportiva o para la subsistencia personal. Entonces, ese es el marco del proyecto. La entrada en vigencia, bueno, estos son los transitorios en caso que el proyecto de ley sea aprobado respecto a los meses en el cual este proyecto entraría en vigencia y los tiempos para llevar adelante el reglamento. Para finalizar, me gustaría explicitar las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados o Diputadas. La verdad que fue un debate bien proactivo, además porque, como bien señalaba la ministra, dentro de los parlamentarios patrocinantes, la verdad que era transversal el interés de que este proyecto avanzara. El diputado Mauro González, el diputado Sáez, el diputado Ulloa, el diputado Bernal, fueron muy activos en las mesas. Fueron a las mesas. Fueron a las mesas en Puerto Montt y todo, así que había bastante interés en que esto avanzara. Primero, la definición alcance de las actividades de buceo. Se amplió la definición a aquellas de carácter industrial más allá del ámbito de la acuicultura para reconocer la diversidad y complejidad de la actividad. Se incorporó a través de una indicación la posibilidad de acceder a las certificaciones otorgadas por Chile Valora. Para ello se mandata a la institución a establecer un organismo tripartito encargado de certificar y reconocer las labores del buzo con el objetivo de ir profesionalizando la actividad y mejorar su formación y condiciones laborales, que era algo bien demandado y sentido por el sector. El registro de servicio de buzo, se propone la creación de un registro de servicio de buceo que permite fortalecer la fiscalización y garantizar la seguridad en el trabajo. Un protocolo de actuación ante accidentes por descompresión. Esto también creemos que es bastante relevante. Se incluye la elaboración de un protocolo para actuar ante accidentes relacionados por descompresión. Este protocolo, que formará parte del reglamento, tiene como objetivo mejorar la coordinación entre empresas e instituciones para garantizar el acceso oportuno a cámaras hiperbáricas. Y una moción que había sido llevada adelante por el diputado Bernal y que estaba pronto también a aprobarse en la Cámara, es que se incorporó en el proyecto el 18 de diciembre como el Día Nacional de Buzos y Buzas, entendiendo que también era una demanda bastante sentida del sector de reconocimiento de su labor, y quedó incorporado en el proyecto también para que fuera parte y darle también mayor fuerza y realce al proceso. Solo para finalizar, como bien se ha señalado, este es un proyecto de ley que tuvo un trabajo prelegislativo donde participaron las tres grandes cámaras de empresas del salmón, Salmón Chile, Salmón Magallanes y el Consejo del Salmón, distintos sindicatos del país. Además de los parlamentarios, participó activamente Directemar, que estableció una colaboración muy activa, y también ellos estaban muy interesados en poder diferenciar de forma muy clara la labor de Directemar como organismo técnico y fiscalizador de la labor de la Dirección del Trabajo como organismo técnico y fiscalizador. Y creemos que este es un proyecto que, con toda la discusión que se pueda tener acá y por supuesto enriquecerla, permite no solamente reconocer a un sector, sino que también ir ampliando el alcance práctico que tiene el Código del Trabajo en sectores laborales que, o por cultura o por dificultades geográficas o técnicas, han quedado por mucho tiempo excluidos de las posibilidades de acceder de forma efectiva a los derechos que establece el Código del Trabajo y a los sistemas de seguridad y salud laboral. Eso, ministra. Gracias. Yo creo que es muy importante ir identificando, ¿no?, distintas funciones que tenemos en el país de trabajo, ¿no?, trabajadores que realizan estas funciones que son tan específicas y que no logran, yo diría, acceder a la normativa que hoy día tenemos y que son más bien generales, e ir construyendo una especificidad que es muy importante. A mí me gustaría, porque no somos expertos en el tema, ¿no?, y encuentro que es muy interesante,
¿Ellos tienen chequeos permanentes? ¿Cómo es el sistema cómo funciona? Si tienen chequeos permanentes, y lo segundo ¿cómo vas registrando las distintas enfermedades que se van provocando? Porque estoy pensando en enfermedades profesionales posteriormente, ¿no? O sea, que puedan ser reconocidas después. O sea, los problemas al oído, los problemas de memoria, los problemas, etcétera. O sea, tú entras, no sé, pues alguien de 20 y tantos años y sale a los 40 con determinadas patologías. Entonces, ¿cómo se va chequeando cuál es este proceso que debería ser como bien sistemático, ¿no? Por el riesgo de la función que realizan. Eso. ¿Si le parece, presidente? Se apagó el micrófono. Por su intermedio, presidente, bueno, saludar a los senadores y a la senadora. Particularmente, es relevante dar cuenta que la Suceso ha dictado una serie de normativas. De hecho, solo para efectos de registro que lo puedan tener a la vista la comisión, está el dictamen 78 del 2021, que esto particularmente fue una remisión que hace en su momento la Superintendencia del Subsecretario de Previsión Social, donde establece una serie de medidas, entre otros, por ejemplo, protocolos de vigilancia para los trabajadores expuestos a condición hiperbárica, aspecto asociado, por ejemplo, al estudio en materia de dentadura, porque existe todo un tema en el sector para poder bajar a hacer inversiones y generar una serie de instrucciones hacia las mutualidades. ¿Cuál es la particularidad del sector? Que, como señala la ministra y el subsecretario, que en el régimen de subcontratación, y pasa en algunos sectores, estas medidas que uno va y se está aplicando a una empresa determinada que está asociada a una mutualidad, suelen difuminarse porque hay otra entidad que tiene un mayor grado de capacidades de recursos y de vigilancia respecto a esas labores. En materia de, particularmente lo que afecta al buceo, Directemar tiene una serie de instrucciones que obligan al quien es el dueño de la faena propiamente tal a vigilar las personas que están haciendo esa faena, pero desde la óptica de Directemar, no desde la óptica laboral. Entonces, si bien existen este tipo de protocolos de instrucciones, lo relevante es ver cómo se genera eficiencia respecto a los mismos, y esto es un poco lo que busca recoger el proyecto. De ahí podemos hacerle llegar a la comisión este dictamen en particular y los protocolos en específico. Gracias. Presidente, mire, como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, lo que estamos este año presentando a esta comisión es, en primer lugar, este proyecto de ley de buzos, porque se producen situaciones que exceden incluso lo que la normativa puede indicar y que no se resuelven solamente con temas de fiscalización, cosa que además me gustaría señalar que es compleja de realizar, toda vez que se requieren lanchas, y durante mucho tiempo la Dirección del Trabajo recurría a las mismas lanchas de los empleadores para llegar a la obra y faena. Entonces, cuando llegaban allá ya estaban avisados, digamos. Eso pasa en algunos sectores de la minería que están más aislados, pero por otras razones, más que por falta de vehículos, pasan porque tienen una extensión territorial las mineras muchas veces. Pasan horas entre que tú entras. Exacto. Horas entre que entras y llegas a la faena propiamente tal. Bueno, la Dirección del Trabajo ha estado todo este tiempo durante nuestro gobierno, el gobierno del presidente Boric, desarrollando un servicio de arriendo de lanchas para poder realizar con mayor autonomía esta labor, ¿ya? No se pensó en comprar algún tipo de lancha, lo quiero comentar también porque fue parte de una discusión de presupuesto, para que veamos las complejidades que se acarrean en este tipo de labores, porque entre otras cosas habría tenido que tener el servicio la Dirección del Trabajo, conductores de lancha, capitán de barco, mantención de lancha, entonces como un giro distinto, ¿ya? En este caso, en este proyecto, se hizo un buen diálogo social previo, que creo que es importante, como señala, escuchar a las partes acá, ver si se le pueden hacer incorporaciones o si basta con lo que ya está aquí previsto, pero no es el único sector que está en esta tarea, o que está en este objetivo. En segundo lugar, quiero señalar que el Ministerio del Trabajo también va a impulsar en esta comisión este año la aprobación de la norma de los recolectores de residuos domiciliarios, que estuvo, ustedes saben, un paro muy largo durante el gobierno del presidente Piñera, no me acuerdo si en el primero o segundo, Francisco, en el primero, ¿no?
En el segundo, muy largo, y se configuraron varios compromisos del Estado con los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios. Y quiero señalar que el 29 de julio es el Día de los Recolectores de Residuos Domiciliarios, o sea, como para que lo tengamos en perspectiva, porque en la Cámara de Diputados este proyecto de ley que fortalece la seguridad y la salud laboral, con los mismos temas que hemos conversado tantas veces, por ejemplo, el acceso a servicio higiénico, un lugar donde realizar la colación, las normas respecto de la bilateralidad de los camiones en torno a que cuando el camión va en una dirección, los trabajadores a veces quedan expuestos hacia la vereda y otras veces expuestos hacia el tráfico, y ahí se producen también accidentes. Entonces, todas esas son normas que se pueden perfeccionar. Lo tercero, lo que vamos a trabajar, y no sé si ayer secretaria abogada por su intermedio presidente se alcanzó a dar cuenta, es la incorporación de la urgencia del proyecto de ley de Sala Cuna en el aspecto laboral. El aspecto educacional está en el proyecto de modernización parvularia que está en despacho en estos días. Y el cuarto aspecto, que todavía no se va a presentar al Parlamento, pero que sigue en el diálogo social, en este caso bipartito, porque los empleadores se restaron, es la negociación colectiva multinivel o ramal, ¿ya? Así que esos son los énfasis legislativos, junto con distintas iniciativas que hice en relación con el Gabinete Pro Crecimiento y Económico en torno a fortalecer el empleo y reducir la informalidad, que ha tenido unos buenos datos que se han entregado durante el trimestre anterior y que nos parecen súper relevantes porque, aun cuando se han hecho varios cambios laborales con gradualidad, estos cambios se han convertido más en un incentivo a la formalidad que en un desincentivo como algunos avisoraban previamente. Así que eso, presidente, comentarle, y quedamos disponibles para lo que es el trabajo del año y, por cierto, hacer el seguimiento y la implementación de la reforma, que nos parece súper bien. Ayuda. Quiero señalar que eso ayuda al trabajo del Ejecutivo, así que muy positiva. Muy bien, gracias, ministra. Ya, el próximo miércoles deberemos tener una sesión de implementación de reforma. A juicio suyo, ministra, deberíamos destinar toda la sesión para ello. Ya, por lo tanto, la próxima sesión es solo para ello. Tomo esa decisión en mi calidad de presidente accidental de... No, ¿estamos de acuerdo los senadores? Gracias. Al referéndum, claro. Una Sí. cosa solamente respecto de este proyecto del contrato de buceo. Cuando el mensaje llegó a la Cámara era de artículo único y por lo tanto eso permitía discutirlo en general y en particular. Ahora se convirtió en un proyecto de 3 artículos permanentes y el transitorio. No, es que, presidente, ¿le parece que la comisión solicite a la sala que nos autorice a discutirlo en general y en particular? Lo permite el reglamento. Ahora, si la sala nos dice que no, bueno, lo veremos solamente en general, pero se puede solicitar. Yo digo Esperemos para- las audiencias y ahí le pedimos a la sala. bueno, conforme. Muy bien. Pero el segundo acuerdo que he pedido a los senadores es que para la sesión subsiguiente volvemos a retomar este proyecto, invitando a... Que lo vea el nuevo presidente. Ya, entonces, ya. ¿Qué sugiere usted, ministra? Lo que pasa es que el Ejecutivo ha dispuesto a introducir urgencia en Sala Cuna. Nosotros queríamos verlo esta sesión, pero el senador Moreira puso este proyecto en tabla. Ahora no se va a poder ver la próxima semana porque en realidad implementación de reforma es bien importante también, digamos. O sea, no. Pero lo que podríamos hacer, si les parece bien, poder en algún minuto, no sé si citar una sesión extraordinaria o a la semana subsiguiente, dar cuenta de esa lacuna y de ahí constituir un equipo de trabajo, porque por algunas opiniones que hemos escuchado, hay ciertas preocupaciones que yo creo que hay que despejar rápidamente. El proyecto es bastante positivo, digamos, fortalece mucho la empleabilidad, pero hay que darle curso para poder iniciar el trabajo más técnico con los asesores. Entonces, no sé cómo lo podemos compartir con usted, en qué momento. Para nosotros es prioridad, así lo dispuso el presidente de la República. Presidente, Muy bien. Senadora Sepúlveda y después senador Cruzcoque. mire, siendo majadera,
¿ah? Porque es parte No, usemos una palabra más bonita, colega. siendo No, insistente. insistente. es que yo ya la tomé, la incluí dentro de mi vocabulario permanente. ¿No? Es que, mire, es que a mí me complica porque todas las comisiones que tienen proyectos que son importantes, tienen dos veces a la semana. Nosotros somos las únicas que tenemos una vez. O sea, agricultura, que es donde yo estoy, también son 2 veces a la semana, lunes y miércoles. Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, el de recolectores de basura. O sea, yo en mi oficina están permanentemente pidiéndome, por favor, que coloquemos y hemos postergado esto por la reforma previsional y esa era nuestra justificación, ¿no? Entonces, creo que, si le parece, por favor, coloquemos por lo menos una vez, o se lo digo a usted 2 veces a la semana, no sé, pues para poder tratar aquellas cosas que nos complican. Eso, no me gusta tener tareas pendientes. No, sí. A ver, muchas veces esta comisión, yo diría que buena parte del tiempo esta comisión termina sesionando, esa ha sido mi experiencia, más de una vez por semana. Yo no tengo ningún inconveniente cuando los proyectos así lo requieren que así ocurra. Pero creo que es más razonable que esa decisión de cómo va a funcionar durante el año la tome quien va a presidir la comisión con los nuevos integrantes de la comisión. Así que eso, yo no voy a estar. En principio sí, para que sepan, bueno, senador Cruz Coque. Sí, nosotros vamos de salida con el presidente Galilea. Pero aún así, yo creo que es cierto que el proyecto de Salacuna, que además viene con una indicación sustitutiva grande, yo creo que requiere que nosotros ya tenemos experiencia en estos proyectos que no son fáciles. Salacuna no es fácil, porque hay 2 miradas respecto del proyecto que mandó el presidente Piñera, el proyecto y la indicación sustitutiva. Ayer nosotros vimos en la sala la posibilidad de que los jardines infantiles de la Junji pudiesen en aquellos lugares alejados también tener posibilidades de tener programas alternativos, se llaman, programas alternativos, y con eso tener oferta pública en lugares donde solo llega la privada, porque el proyecto de Salacuna universal tiene también la posibilidad de que o se está integrando la posibilidad, el proyecto original no lo traía así, de que los jardines infantiles de la Junji, de Integra y los BTF también puedan postular un fondo, siendo que ya reciben plata de manera directa por la ley de presupuesto, lo cual los pone un poco en competencia por esos mismos fondos con los privados. Y yo entiendo que al gobierno no le gusta nada la educación infantil privada, asunto en lo que obviamente diferimos, y ahí tenemos obviamente un problema. Entonces, hay que despejar quiénes van a tener acceso al fondo, cómo van a tener acceso al fondo. Ayer veíamos también el problema del reconocimiento oficial, que lo hace la Superintendencia de Educación. Entonces, a través del reconocimiento oficial, eventualmente se podría también generar un control respecto de quién puede recibir o postular al fondo que se crearía. Y por último, el fondo, que es un fondo que eventualmente en el proyecto original venía con un 0,1% de la cotización de las empresas y que el gobierno va a subir a 0,2%. Nosotros ya subimos en la reforma previsional que acabamos de discutir un punto completo desde el CIS. ¿Ah? Yo no sé en qué momento fue ese punto tan grande, pero bueno, pero en fin. Vamos a tener un fondo excedentario probablemente por lo mismo que han señalado muchos de los economistas que vinieron acá, como Sebastián Claro, que va a ser un fondo excedentario. Entonces hay que ver de dónde sale ese 0,2. Y yo creo que o sale de ese 1% que se agregó al CIS, que va a ser excedentario, o sale del fondo de cesantía, que es excedentario. Y que precisamente por ser excedentario es que podemos, como usted mencionó al principio de la sesión, hoy día tener un seguro de lagunas previsionales. O sea, así de excedentario es. Entonces, porque son 3 puntos, y estamos hablando de 0,2 acá, ¿verdad? Vamos a volver a la misma aritmética que hemos hecho durante mucho tiempo. Entonces, más o menos la conocemos. Entonces, no es un proyecto que sea, ¿cómo se dice? Coser y cantar, ¿verdad? Entonces, como no es coser y cantar, yo lo que... ¿Coser y cantar no la conoce? Ah, bueno. Búsquelo. Sí, bueno,
para que vayamos ampliando el lenguaje. No, oye, pero lo que le quiero decir es que para estos efectos sería bueno también tener algún tipo de encuentros como los que se generaron a través de expertos, a través de personas que, porque evidentemente que Sala Cuna Universal o Sala Cuna para Todos, vaya a ser uno como le vamos a terminar poniendo, es un proyecto que es necesario hoy día para efectivamente, sobre todo para la empleabilidad de las mujeres hoy día. Eso es lo que a mí más me preocupa del proyecto. Y creo que estamos tarde en eso, porque este proyecto pasó con Piñera. Gracias, presidente. Gracias, senador Cruzcoque. Ministra. Bueno, lo primero que quisiera poner en común es que son dos proyectos distintos. Toda la parte educativa que estuvieron viendo ustedes ayer en la sala no es lo que nosotros venimos a proponer acá como un seguro laboral para Sala Cuna. Sí, pero son discusiones que bien pueden darse de manera paralela y avanzar, porque efectivamente lo que nos ha pasado es que en el caso del gobierno del presidente Piñera se presentó un proyecto Sala Cuna. La primera vez hay que recordar que salía del seguro de cesantía los recursos. Después cuando vimos la pandemia dijimos, menos mal que teníamos los recursos ahí, porque evidentemente eran fines distintos. Pero después el último proyecto se presentó a como 2 días que terminara el gobierno. Entonces, no es un debate que se haya dado, yo eso lo comparto, ¿ya? En el caso del 0,2% de la cotización, nosotros vamos a poder aquí exponer todos los números que son necesarios, pero yo diría que mejor no pensar en reabrir el debate de pensiones, porque la ley ni siquiera se ha publicado. Entonces, si estamos pensando en sacar de ahí la cotización, pueden haber muchas ideas creativas para poder cambiar. Y en torno al seguro de cesantía, si nosotros también lo hemos visto y lo hemos conversado hasta con los empleadores, la dificultad que tenemos, quiero ser bien transparente en esto, es que el fondo del seguro de cesantía recién va a empezar a absorber las lagunas previsionales, y el comportamiento para ver si va a ser o no excedentario tiene que darse en un plazo que sea razonable, y por eso hemos tratado de buscar alternativas. Ahora, ¿cuál es el punto? Que estamos hablando de un 0,2% de una remuneración imponible. No estamos hablando de una cotización alta. Yo quiero recordar que hace tiempo acá existía la cotización extraordinaria adicional, en la cual se eliminó una buena parte de ella, que no tenían fundamentos a altura, y con la diferencia se creó el seguro de la ley sana. Entonces, no son cosas que no existan. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Conversémoslo, yo creo que es interesante porque hay una tensión evidente, los empleadores lo han manifestado, pero hay que ver cuánto contribuye esto al empleo también y al crecimiento del país. Entonces, son elementos que hay que tenerlos toda a la vista, ¿ya? Se me olvidó mencionar, presidente, disculpe, el proyecto de ley de subsidio al empleo que vamos a presentar también. De hecho, este viernes se lo vamos a presentar al Consejo Superior Laboral, conformado por la Central Unitaria de Trabajadores, por las pymes y por la CPC, que lo que busca es generar una herramienta de política pública de mayor flexibilidad para fomentar el empleo con los subsidios que hoy día ya existen, pero que quedaron un poco antiguos, ¿no? Quedaron con parámetros que ya están desfasados en el tiempo, son de largo estímulo y no ocurren, o sea, de largo periodo, y no ocurren cosas como tal, por adelantar nomás algo, empresas que mandan sus planillas, en las cuales se le aportan 10.000 pesos por trabajador. Eso no fomenta en nada el empleo, digamos, no mueve la aguja en ningún sentido, pero que finalmente significa un menor costo laboral que no es parte de el objetivo de la política pública. El objetivo de la política pública es poder fomentar empleo con algo que le permita a los gobiernos poner el foco en donde están en déficit. Y lo relaciono con Sala Cuna porque hay un trade-off entre una cotización del 0,2% con el aporte del Estado y el empleo y crecimiento del país. No es como... Yo creo que hay que conversarlo, creo que es un buen proyecto y que nosotros vamos a estar disponibles para conversarlo, pero sí señalar que la parte educativa no está en este proyecto. Esto es un seguro laboral. Y solo quiero agregar una cosa más. En algún minuto alguien planteó una discusión respecto de que el proyecto se podía constituir, como le llaman, el proyecto anterior o este proyecto, cualquier otro proyecto de Sala Cuna, en un tema de voucher, ¿ya? Que es parte de una discusión que se ha dado ahora para la educación inicial. Lo que nosotros vamos a ver en esta comisión es un seguro de la seguridad social para la crianza o para acompañar el cuidado de los hijos más pequeños, junto con fortalecer el empleo de las mujeres. Ese es el objetivo de esto. La otra discusión se está dando en educación y ahora entiendo en la sala. En alguna parte se interrelacionan, pero esa parte todavía no ha llegado porque hay que ponerse de acuerdo primero
cómo una demanda tan sentida se financia. Senadora Sepúlveda, por favor, muy breve. Muy breve. Pero muy breve. Mire, voy a ser primero- majadero en la brevedad, Sí, pero sí. Yo con... Gracias. Hay que coser y cantar, ¿no? Sí, coser y cantar. Primero decirle que ojalá el Ministerio nos pudiera ayudar también en cómo esto está en un marco mayor, que a mí me preocupa el tema de la natalidad, ¿no? Entonces, eso nos va a golpear y nos está golpeando en forma muy compleja. Entonces, a lo mejor ahí también otra cosa en la juguera. Lo segundo es preguntarle a la Secretaría si tenemos urgencia en relación a los trabajadores recolectores de basura, porque si no hay mayor complejidad en el análisis o mayor complejidad en la tramitación, quizás pudiéramos ver eso antes que comenzarse a la cuna, donde veo que podrían haber más complicaciones y podríamos trabajar más bien con nuestros asesores. Eso, presidente, me preocupa los recolectores de basura. Hay un compromiso ahí muy importante. Sí, presidente. El proyecto sobre los recolectores de residuos domiciliarios tiene una urgencia simple que dura hasta ahora el 11 de abril. Tiene urgencia simple. bien. El modo decisional, como decía, lo va a ser decisión de los nuevos integrantes de la comisión. Como ya se dijo, va de salida el senador Cruz Coque, a quien desde ya agradecemos, por supuesto, toda su colaboración en esta comisión. Va de salida yo, voy de salida yo. Parece que se va usted, pero dice, esas son cosas, esos son... ¿Ah? La dejó yo no iba a decir nada. Sí. Entonces, esa decisión la va a tomar la nueva presidenta de esta comisión. Ahora, solo una palabra en Sala Cuna Universal. Ese es de los proyectos, y quizás tiene parecido con otro, de diagnóstico universal. La normativa actual solo perjudica a las mujeres, a la contratación de mujeres, más cara para un sector que para otro, o sea, más cara para cierto tipo de empresas que para otro, no soluciona lo que queremos solucionar y que todos coincidimos en que se debe resolver. El financiamiento, por supuesto, que es una temática. El tema educacional, si bien no es propio porque siempre se mezcló lo que es objetivo de esta comisión, pero siempre se termina mezclando y por tanto va a tener que tener algún nivel de conversación, no en esta comisión, pero sí tiene que haber una cosa media paralela que se debe resolver, que es básicamente la atención de parvularias, por así decirlo, o educadora de párvulos, en fin, versus cuidadoras, qué calificación pueden tener, puede ser, el cuidado puede ser solo en la casa, tiene que ir a un lugar físico distinto donde haya una, en fin, son las cosas que normalmente se cruzan en esta discusión. En esto hay posiciones y hay posiciones válidas. Y para que sepan, hay posiciones distintas en nuestro sector político y hay posición distinta también en el sector político oficialista. No hay, y por tanto, esta discusión tiene que hacerse con altura de miras, sabiendo que es algo que se debe resolver. Pero la periodicidad, el momento, lo vamos a dejar para la próxima comisión. Así es que muchas gracias, ministra, subsecretario, senadores. Sin haber otro tema que tratar, se levanta la comisión.